Claudia Bernardes de Carvalho es socia fundadora de la Sociedad Española de Divulgadores Espíritas y tiene el placer de entrevistar para el quinto Congreso Espírita Conciencia, cuyo lema este año es El Gran Enigma, al físico don Àlex Gómez Marín. Licenciado en Física, máster en Biofísica y doctor en Física Teórica por la Universidad de Barcelona. Realizó estancias postdoctorales en el Centro de Regulación Genómica y en el Champalimaud Centro para lo Desconocido de Lisboa. Desde 2016 es director del Laboratorio de Comportamiento de los Organismos en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Actualmente es profesor asociado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y director del Pari Center en la Toscana italiana. Su trabajo abarca los orígenes microscópicos de la flecha del tiempo, la neuroetología animal en distintas especies, y sus investigaciones actuales se centran en el estudio científico de la conciencia en el mundo real. Bienvenido, Alex, y gracias por estar con nosotros en este quinto Congreso Espírita Conciencia. Tengo aquí en mis manos unas preguntitas para ti. A ver qué te parece. Nosotros tenemos curiosidad por saber cómo empezaste a interesarte por esos fenómenos, ¿no?, del más allá, ¿no?, de la ciencia ortodoxa. Bien, encantado de estar aquí contigo charlando. Bueno, yo siempre he sido una persona, un científico un tanto ecléctico, me han interesado muchas cosas, soy muy curioso. Entonces, bueno, yo cuando estudiaba física, luego me interesé por la biología, luego acabé estudiando biología, investigando la biología, y luego de ahí pues me interesó la psicología y ya cuando hacía física estudiaba algo de filosofía, o sea que a mí siempre me gusta un poco todo, eso me hace curioso. Lo que pasa es que, bueno, uno puede trabajar la ciencia ortodoxa y hay que hacerlo y hay que aprender a hacerlo bien, ¿no?, para formarte como científico. Luego, si eres muy curioso, expandes y te interesa lo heterodoxo y luego puedes ir más allá si te pasan cosas, ¿no? Y en mi caso, pues no, y como lo he contado también, os lo he contado hoy, pues yo tuve una experiencia cercana a la muerte, estuve ingresado y tuve un problema médico, que luego me recuperé y ahora estoy muy bien, pero en ese tránsito, en ese periplo, pues bueno, pues vi el túnel, el famoso túnel, la luz, unas figuras que me esperaban y bueno, regresé. Y no le di mucha importancia en el momento, porque ya tenía otras cosas más urgentes de que preocuparme entonces, pero luego, y la verdad que esto a veces me gustaría poderme acordar de cómo fue, pero sí que luego dije, bueno, este sueño que has tenido, creo que tiene que ver con eso que llaman experiencias cercanas a la muerte, que yo no había leído ni sabía mucho de ello. Entonces empecé a interesarme, pero era más que interés, era algo también casi vital, existencial, ¿no? Y de repente me di cuenta, anda, fíjate, eres un físico que trabaja en neurociencia y te pasa esto. Y ahora, Conectas. ¿cómo conectas este triángulo exacto? ¿Y qué te dice la física? ¿Qué es eso? ¿Qué te dice la neurociencia? ¿Qué es eso? ¿Y qué me dice mi propia experiencia? ¿Qué es eso, no? Y entonces, pues yo creo que esta fue un poco la puerta o que lo que abrió la caja de Pandora para darme cuenta que hay eso que yo llamo los márgenes de la consciencia. Hay muchos fenómenos, algunos extraordinarios y otros muy ordinarios, que por un lado son maravillosos y nos hablan mucho de la naturaleza humana, y por otro lado yo los veo como unos regalos increíbles si los científicos tenemos las ganas y nos dejan abrirlos y ver qué está pasando allí, porque nos dice muchas cosas sobre la mente, sobre el cerebro, sobre la materia, sobre la consciencia. Entonces yo creo que ya era curioso, pero cuando me pasó esto, ¿no?, que es algo que yo no noto que saliera de allí transformado, era el mismo Alex que antes, pero sí que yo lo he descrito alguna vez así, cuando pasas por ahí, por ese umbral, vuelves como con un polvillo dorado, ¿no? Como que Sentiste como un incentivo. algo ha cambiado en ti, sí, y de repente, pues bueno, allí donde cada uno le toque. Yo, pues me tocó eso siendo científico, entonces dije, bueno, de alguna forma también lo viví como si me hubieran dado 40 años más de vida, Sí. ¿no? Eso me pasó con 40 años. Oye, me han dado, bueno, los que viva, ¿no? Pues ahora, ¿qué quiero hacer con este tiempo? Pues voy a estudiar lo que realmente me importa, que son este tipo de fenómenos, y de ahí ir descubriendo comunidades como la vuestra, me he leído todo lo que he podido y también, bueno, se me ha abierto un campo que yo no sabía ni que existía. Qué maravilla, qué maravilla. Dime, para ti, ¿cuál es el lenguaje de la naturaleza? ¿Qué crees tú? Mira, a mí me gusta esta idea que es muy linda, que es que la naturaleza es tan maravillosa que te va a responder en el idioma en el que tú la hables.
Esto es como alguien que si tú le hablas inglés, te responderá inglés. Si tú le cantas, te responderá cantando. Por lo tanto, a los físicos nos han enseñado que la naturaleza habla el idioma de las matemáticas y por eso las aprendemos. Y es verdad que con las matemáticas tú puedes descifrar muchos secretos de la naturaleza, pero no hay que decir que ese es el único idioma que habla. Por ejemplo, alguien que escribe literatura o un poeta, pues nos expresa cosas de la naturaleza que las matemáticas no pueden expresar. Sin embargo, sus palabras lo consiguen. Una bailarina, ¿no? O un bailarín, pues con el movimiento expresa cosas también que ni la poesía quizá ni las matemáticas pueden expresar. Por lo tanto, yo creo que la naturaleza nos va a responder según cómo preguntemos y casi como estamos haciendo aquí a modo de conversación, entrevista, según tu pregunta, porque en la pregunta ya está escondida un poco la respuesta que va a salir. Entonces es muy importante y otra cosa más que es importante, que yo creo que a los científicos nos lo deberían remarcar, que no solo el lenguaje es cómo tú le hablas a la naturaleza. Si tú la hablas para interrogarla, si tú la quieres agarrar y decir, como decía Francis Bacon, uno de los fundadores, podemos decir, del método científico, decía algo así como que había que coger a la naturaleza y torturarla, hacerla que escupiera sus secretos. No es lo mismo si tú ahora trataras de que yo escupiera o si tenemos una conversación Fluida. mucho más fluida, mucho más amable. Casi yo pongo esta diferencia entre gritarle a la naturaleza o susurrarle, ¿no? Y Wow, qué decirle bonito. algo más. Y obviamente cuando tú a alguien le susurras, lo que vas a recibir de vuelta no es lo mismo que si la interrogas o sea que eh, el modo en el que nos relacionamos y vale para la naturaleza y vale para los humanos y vale para uno mismo. Así como tú hagas la pregunta, el eco que te va a volver va a ser de la misma naturaleza. Pues sí, muy curioso eso. Una cosa que me gustaría saber es cómo cambiarías tú la educación secundaria y universitaria para que las nuevas generaciones no tengan factores limitantes en la investigación de la conciencia. Esto es ¿Qué cambiarías? dificilísimo, dificilísimo. Pero es la pregunta también adecuada, creo, porque hay que cambiarlo cuanto antes. Porque todo el proceso de educación, que realmente no es educación, yo tengo 2 hijas y van al colegio, claro, y claro, aprenden cosas y además se relacionan, o sea, sí que tiene un propósito. De hecho, los colegios, las escuelas empezaron a existir porque los papás y las mamás tenían que ir a trabajar a la fábrica muchas horas, ¿no? Pero bueno, obviamente la educación es necesaria. Lo que pasa es que todo el proceso de educación, y yo estoy muy formado y muy deformado también, porque bueno, y fui a la universidad, hice un doctorado, patapam, o sea, vale, he estudiado mucho, pero eso te va forjando, como contaba también esta mañana, te va forjando como una espada, si quieres la metáfora, que tiene una determinada forma y entonces esa espada sirve para cortar según qué problemas, pero otros no. Entonces la cuestión aquí es cómo tenemos un sistema educativo que no solo haga a individuos que estén preparados para solucionar ciertos problemas, que al final acaban siendo muy específicos, muy burocráticos, y volvemos a tener una educación humanista, donde la persona que se forma, me gusta también la analogía del jardín, ¿no? O sea, las flores crecen si tú simplemente las riegas y las dejas crecer, no tienes que hacer mucho, quizá tienes que podar un poquito, pero no demasiado, ¿no? Entonces, es muy complicado porque ya desde la educación primaria hasta la superior, quiero ahora entrar en todos los problemas que tiene, pero está muy orientada bueno, a maximizar ciertas maneras de pensar, no se trabaja tanto el sentir. Si estudias física, pues igual no, no vas a estudiar literatura y todo eso en el ser humano tiene que encontrarse junto, ¿no? Eso tener muchas especialidades distintas. Entonces, para el estudio de la consciencia, esto es algo que los niños saben y sienten. Es más un problema de que no desaparezca, mantener la llama viva, ¿no? Idealmente, a mí me gustaría pues, que hubiera centros de investigación y universidades y institutos y educación secundaria donde, por ejemplo, un buen ejemplo es la educación de Rudolf Steiner, ¿no? Bueno, pues allí se trabaja el movimiento de otra manera, se trabaja el arte de otra manera, los números, se respetan las etapas vitales del ser humano en formación. De hecho, se tiene mucho conocimiento de toda esta faceta espiritual que en nuestra sociedad pues está incluso
generalmente mal vista. Luego tú le preguntas a la gente y no, la gente es espiritual a su manera, pero algo que integre lo objetivo con lo subjetivo. ¿Cómo hacerlo? No lo sé. Los políticos tendrían que ponerse de acuerdo, ya nos podemos olvidar de ello porque los políticos están por otras cosas, pero es necesario. Si no se puede, pues por lo menos en cada uno en casa, que haga en su familia, que haga lo que pueda y que intente transmitir esa manera de estar en el mundo, esos valores, esos conocimientos y poco a poco, por lo menos que la llama se mantenga viva. A veces se hace pequeñita y poderla... Los niños son una pasada, los niños... yo te decía, tengo 2 hijas, son Esponjas. esponjas, sí, además esponjas, sí. El ejemplo lo absorben y luego lo repiten y te sorprenden, ¿no? Y además los niños son exuberantes, son muy intuitivos, tienen esa energía. Yo creo que con evitar que eso se pierda, no hace falta hacer un gran plan, Ya sería un gran logro, sí, ¿no? dejarles ser. Ajá. Hay esa frase tan bonita de Humberto Maturana que dice que amar es dejar aparecer. Es Wow, lindísimo, ¿no? precioso, Entonces, educar, si qué es con precioso, amor, es dejar que qué eso maravilloso. aparezca. Wow, muy Mm, bonito, muy bonito. Dime, ¿cómo tus estudios podrían cambiar la sociedad actual? ¿Qué crees tú, Eso Alex? no lo pienso, no No deberíamos pienso. pensarlo mucho, porque los grandes cambios vienen de otro lugar. A veces los científicos o quien sea, ¿no? Tú trabajas, tienes una misión o tienes un objetivo, pero realmente no sabes dónde va a venir la sorpresa, no sabes cuándo va a ser el cambio. Yo lo que estoy tratando de hacer, podría hablar de mis investigaciones y tal, pero yo lo que estoy tratando de unir es lo de dentro con lo de fuera, en varios sentidos. Yo pertenezco al sistema, pero no siento que sea del sistema, es como que estoy allí, pero no es mi casa y al mismo tiempo es mi casa, ¿no? Entonces yo estoy tratando de hilar lo que los científicos sabemos, pero decirle a la gente también lo que los científicos no sabemos, lo que los científicos sabemos que no sabemos y contarlo. Y al mismo tiempo escuchar a la gente de fuera con sus experiencias y esas experiencias tratarlas de integrar en experimentos y otra vez cerrar el círculo entre el experto, ¿no? Hoy en día se llama el experto, pero ¿qué sabe el experto? Sabe lo que ha estudiado, ¿no? Pero Alex, eso es muy valiente de tu parte, porque la mayoría de las personas o la mayoría de los científicos que conocemos, a ver, de una forma general, son muy vanidosos, no les de paso, se mantienen, ¿no? Bueno, sí, somos humanos todos. Yo también soy vanidoso a veces Sí. y quizá arrogante, pero bueno, yo siento eso, ¿no? Que tengo esa capacidad quizá y estoy en el lugar adecuado y me siento bien tratando de armonizar, de integrar, es una cuestión de integrar, que el experto pueda respetar la experiencia y que la experiencia se pueda luego integrar en un experimento que permita informar al experto y así todos estamos en el mismo nivel. Ujú, Y no es una pirámide donde unos saben y los otros se sí. supone que no saben. Yo creo que eso puede ir muy bien a la ciencia, a las ciencias y también a la sociedad, porque todos sabemos cosas muy valiosas, todos. Hayas estudiado o no. Y Y compartirlo, compartirlo y refinarlo. También hay cosas que hay que pulir, depurar, que hay pulir. que pulir, hay conflictos. Pero yo vivo, no, a mí cuando me, en vez de que, esto lo utilizo también a modo metafórico para que se entienda, en vez de hacer brillar la ciencia, deslumbrar, ¿no? Si tú vas por la carretera y alguien tiene mucha luz, pues te deslumbra y no te ayuda, ¿no? Hacer la ciencia más transparente, que uno puede ver qué hay detrás del telón, cómo se descubren las cosas, cómo se hacen teorías. Y cuando podamos ver qué hay detrás del telón, pues entonces todos sabemos mejor lo que está sucediendo y podemos ayudar a la ciencia que progrese, al mismo tiempo la ciencia al servicio de la sociedad. Qué maravilla. A tu ver, Alex, ¿por qué los medios de comunicación no promueven la ciencia? Bueno, la promueven a su manera. Los medios de comunicación, y esto no es ninguna cosa polémica a estas alturas, pues dependen todos de poderes económicos y de criterios políticos, o sea que tampoco no son ni de información, son más bien medios de desinformación
y como mucho de entretenimiento. O sea, tienes suerte si lo único que están haciendo es entretenerte, que ya es bastante grave, porque la de horas que pasamos, bueno, yo no, pero que pasa la gente en un limbo, ¿no? Podrían estar durmiendo, leyendo o tocando un instrumento, ¿no? Los medios de comunicación normalmente lo que hacen es entretener y desinformar. Por mucho que ahora se hable de la información, desinforman, es decir, bueno, todo el mundo sabe y sesgan y Direccionan, ¿no? direccionan. Y entonces, ¿qué comunican los medios de comunicación sobre la ciencia? Pues lo que interesa que se comunique, lo que interesa. Yo también, tampoco estoy diciendo son malos, yo también me relaciono con ellos y yo trato de publicar artículos en periódicos, pues por lo que te decía antes, porque a mí me interesa llegar a la gente, ¿no? Y la verdad que los medios de comunicación, pues son ese altavoz, ese gran altavoz donde tú puedes llegar a mucha gente de golpe, ¿no? Pero luego tienen las mismas limitaciones que tenemos los humanos, yo creo, a nivel individual las vemos, los mismos miedos, los mismos tabús. Entonces, hay cosas que los medios de comunicación o no se atreven a contar o, bueno, entonces ciertos temas no se tratan, o si se tratan, pues por ejemplo, esto que hablamos aquí, ¿no? La cuestión de la espiritualidad o de la consciencia, pues se trata de una manera muy superficial, entonces al final tampoco ayuda que se hable de esa manera. Ya. Em, los ¿Eso medios, perjudica o no? bueno, De cierta manera, es lo que es lo que es. Tenemos las herramientas que tenemos, los medios de comunicación. porque la población no tiene acceso a papers, por No, ejemplo. y tampoco los leería igual, No tampoco los entendería leería. a lo mejor un término muy... Hemos tenido muchos distintos tipos de guerras. Hemos tenido guerras en las que caían bombas y ahora las guerras nos entran me refiero metafóricamente también, Ya. por el teléfono, por la televisión, por la radio. Em, Estamos en una época, creo, donde lo más importante va a ser saber discernir, ¿no? Discernir, filtrar, saber a qué presto atención. Esta es otra cosa que hablamos muy poco. Ya no que la información sea verídica o no, ¿dónde pongo yo mi atención? Yo soy amigo de un psiquiatra y un filósofo maravilloso en Inglaterra y él habla que dice que la atención es un acto moral, Guau. porque según dónde pones tú la atención, el mundo, me preguntas antes cómo responde la naturaleza, ¿no? Bueno, pero cuando tú atiendes, atender ya la palabra lo dice, ¿no? Tú vas ahí quieres llegar a algo y en la manera como atiendes, aquello te vuelve. Por lo tanto, tenemos que evitar, yo creo, la distracción y centrar la atención en lo que nos importa. Y entonces probablemente el mundo cambie. Suena muy utópico, pero cuando uno mira el mundo de otra, si yo a ti te miro de otra manera, yo creo que tú cambias con mi mirada y lo mismo al revés. Por lo tanto, cuantos menos medios de comunicación, más podemos ver el mar que tenemos aquí al lado, o hablar con nuestros familiares, pasar tiempo de calidad y tratar de bajar el volumen, porque nos tiene totalmente Alienados, alienados. Sí, estamos Ah, poseídos a veces, es una palabra un poco fuerte, ¿no? Pero es como si de repente estuviéramos todos suspendidos, es lo que digo yo, absortos en el vacío. O sea, absortos en el están ahí vacío. en flotando así la mente, no pienses Sí. y bola para Y al adelante. mismo tiempo es una fase que estamos atravesando, ¿no? Esto es unas nubes, una niebla, unas turbulencias y en este momento de nuestra civilización, pues igual tenemos que atravesar eso, que estamos en la era de la información o ya de la postinformación o la desinformación y estamos atravesando eso y vamos a ver qué pasa A cuando dónde nos acabemos de lleva. pasar. Sí. Muy bien, Alex, vamos a ver. Creemos nosotros que la mayoría de la gente esparcida en el mundo tiene un sentido trascendental espiritual, de la trascendencia espiritual. ¿No crees que la ciencia va por detrás de la tendencia de la mayoría social? Bueno, sí, no. Claro, hoy lo hablábamos también, la ciencia. Claro. ¿Qué ciencia? ¿No? Ciencias hay muchas, hay de muchos tipos, somos muchas tribus. Luego está, aparte de las tribus, ¿no? Los físicos, y dentro de los físicos hay los de partículas, y los de fluidos, y los de materiales, y los termodinámicos, y los cuánticos, y los relativistas, ¿no? Y cada uno tiene sus hábitos, sus lenguajes, sus culturas, sus valores, ¿no?
Unos aprecian más la teoría, otros son más pragmáticos, otros salen al campo, ¿no? O a ver las estrellas, otros no, lo hacen desde su escritorio en la pizarra. Para empezar, hay ciencias. Y luego, dentro de las ciencias, em, la trascendencia está ahí, porque el físico que quiere comprender el universo siempre lo hace desde este punto de partida de admiración, casi de reverencia, ¿no? Hacia el misterio, ¿no? ¡Wow! ¿Qué es esto, no? Luego, es verdad que no todo el día estás así, luego tienes que hacer cosas que son más de aquí, de tocar con los pies en la tierra, pero eso siempre está allí. ¿Qué pasa? ¿Cómo se cuenta la ciencia? Otra vez, volvemos a cómo la vemos en los medios de comunicación, pues un tío con una bata blanca, con cara de aburrido y tal, contándote algo muy objetivo, no ves a alguien totalmente maravillado normalmente, pero los grandes científicos, y para eso hay que ir a la historia y disfrutar de ellos, era gente muy especial. O sea, Newton era alquimista, estudiaba la Biblia, aparte, pues hizo sus grandes contribuciones matemáticas y físicas, ¿no? Y así suma y sigue. Si tú vas pasando por los... O sea, los grandes genios, los ejemplos máximos que tenemos de científicos, Einstein también, ¿no? El gran venerado Einstein, pues era alguien que tendría sus manías, pero era alguien que tenía también esa reverencia, un sentido de que algo hay más allá, ¿no? Eso es la trascendencia, sientes que hay algo que va más allá. Por lo tanto, la ciencia en el fondo quizá se muestra como que va más atrás, porque la ciencia siempre tiene que parecer tan objetiva, ¿no? Y negar tantas cosas, ¿no? De esto no hablamos, pero los científicos, los grandes científicos siempre han tenido ese sentido de trascendencia y los pequeños científicos en nuestro día a día también somos seres humanos y también no sé, también lloramos y también pedimos y rezamos y sufrimos y gozamos. Hay veces que sí que parece que de lunes a viernes uno lleva la bata blanca y luego el sábado y domingo uno vuelve a ser humano, pero los científicos también son seres humanos y en gran parte yo creo que utilizan la ciencia como un vehículo para tratar de expresar esa trascendencia. Luego que lo consigamos o no, o que Pero nos olvidemos por el camino es otra cosa. de una forma general, a veces cuando estamos en una conversación informal, parece que los científicos son personas frías, que no se involucran con la sociedad y están ahí absortos en su mundo, en su cueva, y ahí están y no participan, ¿no? Bueno, tiene también al pan pan y al vino vino, o al César lo que es del César. Para poder profundizar tanto, porque hay que concentrarse mucho tienes que y dedicarte. tienes que aislarte del mundo y, claro, si tú repites eso durante muchos años, al final, pues te conviertes en una persona quizá que no está tan habituada a estar contando las cosas a la gente de una manera abierta, ¿no? También lo que te hablaba antes de la metáfora esta de la espada, ¿no? Que cuando se va forjando, bueno, si has forjado tantos años una espada, luego no le puedes pedir que sea un martillo. Ya. Es una espada, es una muy buena espada, ¿no? Así que bueno, luego también la gente es muy variada. Y luego está lo que no contamos, lo de detrás del Cuenta, cuenta, armario, ¿no? cuenta, No, cuenta. bueno, yo como por ejemplo, pues cuando tuve mi experiencia cercana a la muerte, la conté, ¿no? Pues a mí se me acercaba gente de la calle, por ejemplo, pues gente que trabaja donde yo trabajo, que sean científicos o no, y me decían, ¡buah! Yo no sabía que un científico podía contar estas cosas. Digo, pues sí. Bueno, por cierto, a mí me ha pasado esto, ¿no? Luego hablas con otro científico, hablas de cuestiones así, que igual en la televisión nunca verías a un científico hablar, pero otro en un café te dice, oye, En pues petit a comité. mí también esto me ha pasado. Ah, pues qué interesante, ¿no? O sea, no hablamos. Había un programa en España en los 90 que se llamaba Hablemos de sexo. Yo era muy pequeño, en los 90 tenía 10 años, pero mm, se podía hablar de sexo, ¿no? Era como, y Y luego pues ahí se te quitaban normalizó, ¿no? tabús. Pues hay cosas que tienen que ver con lo espiritual, si lo queréis llamar así, o con lo trascendente, o con lo religioso, que de puertas para adentro, en un café, en un petit comité, los científicos lo comentan. Pero cuando hacen su actividad de cara al público, entonces ya eso tratan de esconderlo. Bueno, yo creo que es un hábito que ojalá lo podamos cambiar, porque al final, ¿para qué hay que esconder ciertas cosas y mostrar otras? Hablando de cambiar, en alguna entrevista tuya he visto que tú, cuando se habla de paradigma, te quedas un poco Mm, reticente, ¿no? mm. Entonces, una de las preguntas que te queríamos hacer es que si tú crees que la ciencia debería cambiar de paradigma para comprender el mundo visible e invisible. Mm, ¿Qué crees? Para terminar, Alex. sí,
No, la idea de paradigma es linda, ¿no? Es como casi como otra metáfora, ¿no? Para que se entienda o para contarlo de otra manera. Es como cuando cambias el sistema operativo de tu ordenador. ¿No? Tenías Windows 95 y con eso pues tienes tus aplicaciones y haces lo que puedes y te sirve. Oye, muchas gracias. Pero luego hay un momento que ya los programas ya van lentos y hay programas nuevos que no puedes instalarte y entonces tienes que cambiar de paradigma, tienes que cambiar de sistema operativo, tienes que instalarte otro sistema operativo nuevo que te permita, en este caso, si vamos a la ciencia, pues que te permita pensar o interpretar ciertos datos que no cuadran, como muchas de las cosas que hemos estado hablando estos días, ¿no? De experiencias que no cuadran, ¿no? Que parecen anómalas, que parecen extraordinarias, que parecen incluso paranormales, que a veces suena como un insulto. Bueno, estas experiencias no cuadran o estos experimentos no cuadran, vamos a cambiar. Es como cambiar los cimientos, un paradigma. Lo que pasa es que los paradigmas no se cambian como las sábanas, una vez cada semana. O sea, tarda mucho tiempo en un paradigma en morir, ¿no? Porque el paradigma Se está arraiga. en su naturaleza, claro, estar ahí arraigado, ¿no? Es como una cultura, ¿no? Incluso se dice, hay esta frase famosa de un físico cuántico, no recuerdo cuál es, creo que era Schrödinger, que decía que la ciencia avanza de funeral en funeral. ¿Qué quiere decir? Que se tienen que morir los que están Anterior para... aguantando, pero es que yo creo que va más lento que eso, ¿no? Porque los siguientes se siguen formando en las ideas de los... Entonces, aquí hay varias corrientes, por eso de paradigma, la gente dice, estamos a punto del cambio de paradigma, pero es como, hoy no, ¿sabes? En España tenemos esta expresión, hoy no se fía, mañana sí. Tú vuelves al día siguiente y pone, hoy no se fía, mañana sí. A mí Es con el un paradigma eterno... me parece que estamos siempre a punto, pero nunca cambia. Yo creo que lo que pasa es que por debajo hay otros que estamos haciendo otras cosas y poquito a poquito, bueno, y poquito a poquito se hace mucho, hay mucha gente que lleva décadas, muchas décadas haciendo trabajo espectacular, en la sombra, muy bien hecho, ¿no? Y yo estoy tratando de descubrir a estos investigadores, a estas comunidades, ellos ya han cambiado el paradigma, ellos ya han Wow. cambiado, ya están en otra cosa, ya están en estos panpsiquismos de los que Ajá. hablábamos y simplemente pues ellos van haciendo lo suyo esperando el momento en el que de repente brum, se dé la vuelta. ¿De qué dependerá eso? No lo sé, dependerá de... A veces es por necesidad. Fíjate, a veces como cambiamos muchas veces por necesidad. ¿Cuándo cambiamos de hábitos? Hablábamos de hábitos, ¿no? Un Sí. paradigma es como un gran hábito. Un paradigma es un hábito colectivo, ¿no? Y lo podemos aplicar a la ciencia, a la panadería Sí. o a la política, ¿no? Es toda la gente por hábito se comporta de una cierta manera, creen unas cosas y no creen otras y eso cambiarlo, fíjate, si el hábito de ir al gimnasio, levantarte pronto, nos cuesta un montón a nivel individual, a nivel social cuesta muchísimo. ¿Cuándo cambiamos de hábito? Por necesidad. Cuando tenemos un gran problema, una crisis y por necesidad, porque necesito lo cambio. Entonces, bueno, probablemente ahora quizás sí que nos estamos acercando a un momento donde por cuestiones sociales, económicas, experienciales, científicas, se siente, ¿no?, que la cosa empieza notas que los cimientos ya empiezan a crujir y eso para mucha gente es mala noticia, ¿no? ¡Wow! Pero para otros, por ejemplo, a mí me encanta esta sensación de, wow, lo nuevo está a punto, igual está a punto de sacar la cabeza, ¿no? Y estemos preparados para cuando eso llegue, que igual ya ha llegado y no nos hemos enterado. Porque cosas nuevas que descubrimos ya lo sabían los grandes sabios de Oriente y Occidente, durante miles de años ya lo han sabido. Ahora es como que esa sabiduría igual la podemos servir, otra metáfora aquí, ese vino lo podemos servir en otras copas, las copas que tenemos hoy en día, que es la copa de la ciencia o la copa de la tecnología. Bueno, igual podemos esa vieja sabiduría ponerla en copas nuevas y degustarla, Sí. pero en el fondo tampoco ha cambiado tanto. Siempre se han sabido las verdades estas universales, siempre se han sabido y ahora hemos hecho ver que nos hemos olvidado de ellas. Pero están volviendo y prueba de esto es que estamos aquí hablando tú y yo. Ay, qué bello lo que cuentas. Te agradecemos muchísimo y para nosotros es un gran placer haber tenido aquí en este congreso. Muchas Muchísimas gracias. Gracias a ti Gracias, Alex. por la invitación. Hasta pronto.